Que nuestro Abba sea guiándonos, direccionándonos en este tiempo a donde tenemos que tener mucho cuidado, como nos enseña la palabra, ¿cierto? Porque quizás lo profético es muy anhelado por muchos, pero tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra nos dice, ¿sí?, que tengamos cuidado porque hay muchos falsos. Y hoy vamos a hablar de los falsos profetas, vamos a hablar de las falsas profecías, las consecuencias que traen no solamente a la persona que la da, que la escucha, sino también a todo un pueblo, ¿sí? Vamos a ver, y a esta enseñanza le he colocado por título, ¿sí?, cuídate de aquellos que con una falsa profecía te hagan desviar del camino de los propósitos de nuestro Padre. Entonces, vamos a ver por la palabra qué es lo que nuestro Abba nos va a hablar en esta noche. Bienvenidos a todos. Este es un tiempo de enseñanza-aprendizaje, porque junto a ustedes yo también aprendo. Algo nuevo el Padre nos está revelando para esta temporada, para el aquí y ahora. Recuerden que nuestro Abba es presente, Él no es pasado, Él está aquí, ¿sí? Él nos está hablando en el aquí, en el ahora. Él es el eterno presente, ¿sí? Entonces vamos a ver por la palabra, ¿sí?, por qué Yeshua, nuestro Adón, nos ha advertido, ¿sí?, de los falsos profetas, que tengamos mucho cuidado de los falsos profetas que traen falsas profecías a su pueblo, ¿sí? Veamos qué dice Mateo capítulo 7, verso 15. ¿Por qué? Porque en esta noche he pedido a nuestro Abacadosh que sea hablándonos a ti, a mí, a todos los que más adelante van a ver esta enseñanza, ¿sí?, que nos hable para que seamos advertidos y no caigamos en las redes de aquellos falsos, que no caigamos en las redes de aquellos que son enviados por Jezabel para hacernos desviar de los propósitos del Padre. Muchos están ya a muy cerquita de tomar sus bendiciones y llegan los falsos, aquellos profetas de Jezabel, a hacerlos desviar. Tengamos mucho cuidado. Y esto de los falsos no es de ahora. Esto de los falsos profetas ha sido desde los profetas del antiguo pacto. Allí vamos a ver también cómo se movió falsa profecía, porque también se introdujo en medio del pueblo de Israel. Pero veamos qué nos dice Yeshua por la palabra, que tengamos cuidado. Y Él nos está advirtiendo, Él nos está dejando su palabra para que tengamos en cuenta y no caigamos en el error. Mateo capítulo 7, verso 15 dice, tengan cuidado con los falsos profetas, ¿sí? Para muchos que de pronto dicen, ya los profetas no existen porque Juan fue el último profeta. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué esa mala interpretación de que Juan fue el último profeta? Pero si Yeshua aquí nos advierte que tengamos cuidado con los falsos, es porque los falsos están inmersos en medio de los verdaderos profetas de Adonai, en medio de los verdaderos profetas de Yahvé, ¿sí? Yeshua dijo, tengan cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos hambrientos. Quiero que note algo. La palabra nos enseña que son los falsos profetas los que vienen vestidos de oveja. No llamó a pastores falsos, no. Él dijo falsos profetas, no llamó a falsos pastores. Los que vienen vestidos de ovejas son profetas. Vienen, ¿sí?, como a inmiscuirse en medio del pueblo, como que fuesen parte del pueblo de Yahvé, pero realmente son lobos. ¿Qué es un vestido? ¿Qué es esa vestimenta?
aquello que muchos pueden ver y solamente ven lo exterior, lo superficial, las apariencias. Tengamos cuidado, porque las apariencias engañan. No todo aquel que diga soy profeta es un enviado del Padre o es un profeta que ha sido llamado por Adonai Yahvé. Yeshua dijo: los falsos profetas vienen a ustedes vestidos de oveja. No son los pastores, son los falsos profetas los que se introducen en medio del pueblo de Adonai para traer perdición, para traer destrucción. Yeshua dijo: por dentro son lobos hambrientos. El lobo busca a las ovejas. Usted se dará cuenta que hay muchos, ¿sí?, que quizás se promocionan, que hay muchos que quizás se hacen invitar, que hay muchos que quizás acuden a algún lugar, ¿sí?, para que les dé un espacio en medio de las congregaciones para llevar una palabra. Tengamos mucho cuidado. Yeshua dijo que los falsos vienen a ustedes con vestimentas de oveja. Si nosotros no tenemos discernimiento de espíritu, vamos a caer en el engaño de aquellos falsos. Ese falso no te va a introducir jamás a la verdad de la palabra. Los falsos no van a querer que conozcas la verdad, el diseño original de lo que el Padre ha establecido en su palabra, yendo a la profundidad, a la raíz de la Escritura. Los falsos siempre van a llevar mentira. Los falsos siempre van a llevar engaños. Recuerda que dice que son lobos hambrientos. ¿Qué hace un lobo hambriento? Busca a una oveja. Busca a quien devorar. Busca esa oveja. Hay muchos que han hecho una presa fácil. Alguna familia, alguna persona que quizás les contaron la situación por la que pasaban y se están aprovechando de la situación que esa familia o esa persona o esa congregación está pasando. Creyeron a su engaño, creyeron a la falsedad y lo recibieron aquel que llegó vestido de oveja. Tengamos mucho cuidado, porque el lobo que está vestido de oveja solo llega a robar, a matar y a destruir. También Mateo 24, 11 y 12 también se nos advierte y dice: muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente, y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torá, el amor de muchos se enfriará. ¿De qué amor estaba hablando aquí nuestro Abba? Del amor verdaderamente a las personas, el amor a esas almas, el amor a aquellos que están necesitando. No se estaba cumpliendo o no se estaba dando cumplimiento a la Torá, no están cumpliendo la palabra, no están cumpliendo lo que establece la Torá. Se enfrió el amor, pero ¿el amor a quién? El amor al Padre primeramente. Muchos se enfriaron de ese amor al Padre y están profetizando a conveniencia. Están llevando un mensaje a conveniencia personal. Tengamos mucho cuidado, ¿sí? También dice en el verso 24, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas haciendo grandes milagros. Yeshua nos advirtió que también pueden hacer grandes milagros, cosas sorprendentes para tratar de engañar hasta a los escogidos. Hay mucha gente, muchos de aquellos que han sido llamados, ¿sí?, y que han sido engañados,
que en este tiempo han sido engañados, quizás porque le dieron una falsa profecía. Falsos profetas hablando palabras, mostrando señales, cosas sorprendentes, como dijo Yeshua, y engañando aún a los escogidos. Muchos escogidos por el Padre, con llamados ministeriales, se dejaron engañar por estos falsos y se desviaron del camino de la verdad. Se desviaron del propósito, salieron del propósito a causa de que llegó un falso profeta, a causa de que llegó alguien con una falsa profecía, haciendo grandes milagros, cosas sorprendentes, tratando de engañar aún a los escogidos. Este tiempo ya lo estamos viviendo, esta palabra. Muchos escogidos han sido engañados. Muchos escogidos se dejaron sorprender por señales y se desviaron de los propósitos que el Padre tenía para aquella persona. Yeshua dijo, ahí tienen, se los he dicho de antemano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra está para que nosotros la meditemos, para que pidamos al Padre ese discernimiento de espíritu. No todo aquel que venga a decirnos, soy profeta, vengo a traerte una palabra profética, es enviado de nuestro Abba. El profeta no se promociona. El profeta espera que el Padre le dé posicionamiento luego de haber pasado su tiempo, su temporada de preparación. Pero hoy muchos, alguien les dijo, eres llamado al ministerio profético, vino el hombre, los colocó en un sitio, en una posición, y desde allí ya está profetizando. Desde allí está engañando a muchos. ¿Por qué? Porque si el Padre no nos envía, no nos da la palabra que llevar, no nos está hablando qué decir, no podemos hablar nada en nuestras emociones, por nuestros sentimientos o por querer aparentar que tenemos un llamado profético. Tenemos que tener mucho cuidado con aquellos. La profecía es algo muy importante dentro de las congregaciones, muy importante en la vida personal, muy importante en una nación. La profecía es muy importante. ¿Por qué es importante? No porque venga alguien a profetizarnos. El profeta trae dirección. Yo siempre le digo a las personas que me llaman, me escriben, profeta, necesito un consejo. Para consejo están los pastores. El profeta trae el diseño del Padre para que se establezca en la vida de una persona. El profeta trae orden, trae dirección. ¿Sí? El profeta, eso es lo que va a hacer. A través de la profecía va a traer dirección a los creyentes. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Eso dice la Escritura. Pero hay algo importante que tenemos que conocer, que el Padre no hará nada sin antes revelar sus secretos a los siervos, a sus siervos, los profetas. El Padre en este tiempo ha estado advirtiendo, el Padre está anunciando, nuestro Abba nos está cada vez y cuando diciendo cuál ha sido el tema de todas estas semanas. Salgan de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Ya lo hemos venido viendo todo este tiempo. Babilonia son las falsas enseñanzas. Babilonia son las falsas profecías. Babilonia son todas las religiones que son promovidas por Jezabel. Todas. Tengamos mucho cuidado porque el Padre aún habla a sus profetas. Sus profetas son aquellos
que guardan, que obedecen sus instrucciones. ¿Sí? El Padre está revelando, el Padre está anunciando, pero hay algo. Cuando falta la profecía, ¿sí? El pueblo está sin dirección, sin rumbo. Pero también sucede que la profecía se corrompe. ¿Por qué se corrompe la profecía? Por el amor al dinero. Porque muchos se han enfriado, como dice la palabra. Se enfrió el amor al Padre. Y muchos están sirviendo por amor al dinero. No sirven porque aman al Abba. No sirven porque aman a Adonai. Sirven por amor al dinero. Y como se ha multiplicado la maldad, se ha multiplicado en la falta del cumplimiento a la Torá, la gente rechaza Torá, la gente no quiere saber de la Torá, pero sí quiere conocer lo que nos dice la Torá para ser prosperados, para ser bendecidos. Les voy a decir algo, las bendiciones del Padre están condicionadas, sus promesas están condicionadas a nuestra obediencia. Muchos dirán, la profeta o el profeta me trajo una palabra, pero no se ha cumplido. Revisémonos si estamos caminando en obediencia. Revisémonos si estamos cumpliendo con sus mandatos, con sus estatutos. Revisémonos, examinémonos si verdaderamente hemos vuelto el corazón al Padre. Si hemos hecho ese teshuvá, que es volver a Él, convertirnos a Él. Cuando el pueblo se convierte, no es cuando hace una oración, como se nos enseñó en la religión. Hoy abro mi corazón y te recibo. Eso es una palabra, una frase que se ha hecho como una repetición en muchos. Convertirse es volver el corazón al Padre para caminar en obediencia. La palabra dice, si te convirtieras a mí, yo te restauro. El Padre en este tiempo quiere restaurar muchos ministerios. El Padre en este tiempo quiere restaurar ministros que quizás salieron de su cobertura. Cuando hablo salir de la cobertura del Padre, es salir de su gosén. Salieron de su protección. Salieron, ¿por qué? Porque se convirtieron a Babilonia. Se convirtieron y se sentaron en la mesa de Jezabel. Fueron tras aquellos que mejor entregaban, ¿cierto? Sus dádivas. Y ya vamos a ver un profeta que se movía por dádiva. Todo profeta que se mueve por dádivas no es un profeta de Yahvé. Es un adivino y es un hechicero. Cuando la profecía se corrompe, pasa algo. No solamente es que se corrompió la profecía. No solamente es que aquel profeta se corrompió con dinero. El pueblo también se ha corrompido. El pueblo también se corrompe. A veces pensamos que no pasa nada en el mundo espiritual. Tenemos que saber diferenciar. No es lo mismo que usted sepa honrar a que lleve dádivas para adivinación al profeta. ¿Sí? Por eso los profetas también tenemos discernimiento de dónde, de quién viene la ofrenda. Al profeta no se puede comprar. El profeta de Yahvé no vende lo que Yahvé le manda anunciar. El profeta verdadero anuncia lo que el Padre le envía a hablar. ¿Sí? Pero la profecía se ha corrompido y el pueblo también está corrompido. Se corrompió. Entonces somos tan culpables como pueblo de lo que están haciendo los falsos profetas. También el Padre nos pedirá cuentas. También el Padre nos hablará y nos llamará a cuentas. Porque para eso Él nos ha dejado discernimiento para que no caigamos
en el error. Proverbios 29:18 les voy a leer en esta traducción y dice: no habrá profeta a una nación pecadora, pero aquel que guarda la Torá es bendecido. Mire, no hay nada más hermoso que usted aprenda a guardar Torá, que usted empiece a conocer la Torá, que usted empiece a poner por obra sus mandamientos, porque allí usted va a tener dirección. Torá es dar en el blanco. Usted va a tener dirección. Usted no va a ser engañado. Cuando usted guarda, cuando usted cumple Torá, cuando usted camina conforme a la Torá, usted no va a ser engañado por lo falso. Porque hay un cerco de protección de nuestro Abba que nos va a decir: cuidado, se está acercando un lobo, se está acercando aquel que viene con un disfraz. Por eso, lo mejor que el Padre nos ha dejado a cada uno de nosotros es sus instrucciones, que aprendamos a obedecerlas. Hemos venido hablando todas estas semanas, ¿por qué de Jezabel? Y quizás muchos dirán: ¿pero por qué hablaba tanto de Jezabel? ¿Sabe por qué? Porque cuando estábamos en la religión, cuando éramos parte de una religión, quizás conocíamos algo de Jezabel, pero nunca iba a salir Jezabel, porque Jezabel se mueve en medio de la religión, porque Jezabel se mueve en medio de tanta falsa enseñanza que se introdujo en las congregaciones. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Jezabel no va a echar fuera a Jezabel. ¿Cómo un pueblo puede estar bendecido si Jezabel aún los tiene, ¿sí?, debajo de sus mantos? Aún Jezabel todavía los tiene comiendo de sus falsas enseñanzas. El Padre está llamando a un pueblo a despertar. Está sacando velos de religiosidad, pero también velos, hechizos mágicos que Jezabel introdujo a través de las falsas profecías, a través de las falsas enseñanzas. Jezabel es una falsa profeta, ¿sí? Se dice ser profetisa, como hemos leído en Apocalipsis, Revelaciones capítulo 2, verso 20. Es decir, ¿por qué dice acá que se dice ser profetisa? ¿Sí? Dice Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Escuchemos bien, lea y entienda. Tengo unas pocas cosas contra ti. No le está hablando a Jezabel. Le dice, ¿sí?, a esta congregación: tengo unas pocas cosas contra ti porque estás tolerando a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa. O sea, tan culpable es aquel que permite, que tolere las falsas enseñanzas, como aquel que le recibe y como aquel que las esté entregando. Nosotros ya estamos escuchando. Usted está escuchando todo este tiempo de lo que el Padre está hablando. Si usted está bajo un manto jezabélico, si usted está en un lugar a donde están enseñando sin Torá, salga, huya. Como dice la palabra: sal de Babilonia, pueblo mío, para que tú no seas afectado con sus plagas. El Padre nos está advirtiendo: salgamos de aquellos lugares a donde te están diciendo que la Torá ya no está vigente, que la Torá ya no existe, que ahora estás en la gracia y porque estás en la gracia ya no puedes aceptar la ley. Tengamos mucho cuidado, porque la palabra de Adonai no cambia, porque el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Sal, huid
de aquellos lugares babilónicos, con mantos babilónicos que te están introduciendo solamente a lo falso, falsas enseñanzas y falsas profecías. ¿Por qué Jezabel aquí se le llama falsa profeta? Que se dice ser profetisa. Una falsa profeta o un falso profeta que se dice es aquel que se autoproclamó profeta. O es aquel a quien alguien le dijo, tú eres profeta, colócate acá, en este lugar, en este ministerio, en esta congregación, aquí vas a servir. Esos son los falsos, los que se proclaman solos, los que son posicionados por el hombre sin ser llamados por Yahvé. ¿Sí? Estas personas las colocó el hombre. A los falsos se autoproclamaron solos. ¿Sí? Es decir, no tienen autoridad de parte de nuestro Padre Celestial. Y si no tienen autoridad de parte de nuestro Padre Celestial, ¿de dónde vienen las manifestaciones y sus señales? La palabra dice que las tinieblas también dan poder engañoso para hacer señales y para hacer demostraciones de poder. Yeshua mismo lo dijo, tengan cuidado porque aún a los escogidos van a tratar de engañar. ¿Con qué? Con milagros, con cosas sorprendentes. Que nuestro Abacadosh nos dé discernimiento para poder conocer, para poder discernir lo falso de lo profano. ¿Qué pasa? A través de la falsa profecía se seduce y se distrae en vez de establecer procesos formativos. Vaya a ver usted, ¿sí? Muchos entretenidos en falsas profecías. Las falsas profecías llevan a los creyentes a hacer cosas en contra de la Torá, en contra de lo que la palabra nos ha dejado, nos ha enseñado. Hacen contras aún en contra de su propia vida. ¿Por qué? Porque toman malas decisiones, porque toman acciones en su vida, cosas que el Padre no les manda hacer, decisiones tomadas en su carne o por falsas profecías sin dirección del Padre. Han hecho actos proféticos movidos por las emociones o porque simplemente aprendieron porque vieron hacer un acto profético. Las falsas profecías están seduciendo al pueblo de nuestro Abacadosh. Hay un pueblo seducido. ¿Cómo es esto? ¿Por qué seducido? Porque están mirando para ellos cosas sorprendentes. Están mirando cosas, ¿sí?, que quizás está llamando la atención. Cosas que los está deslumbrando. Pero todo esto está en contra de lo que dice la Torá. Muchas personas han sido engañadas. Muchas personas, hay testimonios de personas que dicen, es que me dejé llevar porque me dieron una palabra profética. ¿Sí? Pero tengamos cuidado la fuente de la palabra profética. La falsa profecía lleva a cometer inmoralidad y lujuria. ¿Por qué? Porque no hay procesos formativos dentro de las congregaciones. El profeta es llevado para llevar mensajes llenos de emociones, mensajes que traigan satisfacción al oído del creyente, mensajes que vengan a darle una palabra de esperanza quizás en ese momento en que se encuentran sin ánimo, decaídos, pero no hay procesos. Muchos creyentes están corriendo tras esas falsas profecías y corren tras falsas profecías tratando de solucionar sus problemas. Muchos creyentes aún han dado su dinero para costear
los gastos de aquellos falsos profetas cuando llegan a una ciudad, cuando llegan a una nación o cuando llegan a una congregación. Muchos creyentes están sacando de su dinero a fin de esperar o porque tienen la esperanza que aquel profeta va a solucionar sus problemas. El real peligro que corren estos creyentes es que esta falsa profecía o adivinación, ¿sí?, está operando a través de un espíritu llamado Pitón, ¿sí? Y es la solución rápida a los problemas. Muchos, la solución rápida es: ven, voy a declarar una palabra profética sobre tu vida. Noche profética, 3 días de impartición profética. La pregunta es: ¿será que Yahvé envió a hacer tal cosa? ¿Será que Yahvé puede impartir palabra profética a un pueblo que no quiere corregir su vida, a un pueblo que no quiere ser formado, a un pueblo que no quiere sujetarse, a un pueblo que no obedece a autoridad, a un pueblo que simplemente rechaza la instrucción? El Padre es un Padre de orden. El Padre es un Padre que primero viene a traer alineamientos de Él, de su trono, de los cielos a la tierra. Eso es lo que llega a ser el profeta cuando llega a un lugar. Quizás mientras establece el orden, ¿sí?, va a parecer como que todo se está moviendo. Va a parecer, a usted le va a parecer como que llegó el desorden cuando llega el profeta. Pero resulta que el profeta dice: esto no es de aquí, tiene que colocarse acá. Lo que está acá va por este lado de acá. Este no es el orden, este es el orden, este es el diseño. Y muchos estuvieron acostumbrados al orden y al diseño que venían manteniendo por muchos años. Y resulta que cuando llega el profeta trayendo orden, trayendo dirección, a muchos les parece que lo que vino el profeta a hacer fue un desorden. Recuerda que la tierra estaba desordenada y vacía. El Padre no creó nada. El Padre no multiplicó mientras primero no ordenó. Ese es el Dios de Israel. Primero trae orden. Orden a la vida de la persona, orden a esa casa, orden a esa familia, orden a esa congregación, para que luego venga y la palabra de Yahvé, que es la que crea, que es la que forma, venga a crear y venga a formar, venga a multiplicar. Pero primero tiene que establecerse un orden. Pero hoy los falsos profetas lo que hacen es 3 noches de impartición profética. ¿Usted cree que el Padre va a impartir vino nuevo en esos odres sucios, en esos odres que están viejos, en esos odres que no quieren ser renovados, que no quieren ser cambiados? No nos dejemos engañar más. Y no siga dando su dinero, porque aún hasta al creyente le toca dar su dinero para costear los viajes, para costear las estadías de aquellos falsos profetas. Cuando usted hace eso, también va a estar en el grupo de los que dice Revelaciones o Apocalipsis 2:20. Tengo contra ti estas cosas, que estás tolerando a esa o a ese que se dice ser profeta. Tengamos mucho cuidado y más bien pídale al Padre que le dé discernimiento. En este tiempo, muchos influenciados por el espíritu de Pitón ofrecen solución rápida a los problemas del creyente. A ellos no les interesa corregir faltas ni pecados. A ellos no les interesa cómo esté la vida de ese creyente. A ellos no les interesa cómo esté su vida espiritual. Porque si fueron llamados a traer para que vengan a profetizar, para que vengan a 3 noches de impartición, es porque ellos tienen que ir a hablar lo que el creyente está esperando escuchar. A ellos no les interesa corregir, a ellos no les interesa formar, a ellos no les interesa confrontar el pecado para que el creyente vea dónde está su error. Y más bien
lo que está pasando en la vida de esa persona es que está abriendo puertas. Está abriendo más puertas. ¿Sabe por qué? Porque un profeta falso jamás va a poder llevarte al cumplimiento de tu destino profético con nuestro Padre Celestial. Un profeta falso lo único que tiene es a un pueblo engañado, a un pueblo seducido por sus palabras, a un pueblo seducido con el engaño de ofrecer soluciones rápidas. Tienes problema en el matrimonio, vamos a orar, vamos a declarar una palabra por el matrimonio, pero no vemos dónde está el error. No, el falso profeta no le interesa corregir las faltas de la familia, corregir las faltas del matrimonio. Simplemente es declaro, decreto y establezco lo que se ha aprendido por años dentro de las congregaciones, lo que Jezabel enseña. No se puede establecer nada si no establecemos primero el orden y el diseño que el Padre nos ha dejado a través de su Torá, a través de sus instrucciones. Jezabel lo que está llevando a la vida de muchos creyentes es a una vida de pecado, llenos de falsas profecías que muchas veces ni se cumplen. Un falso profeta sí puede decir y puede acertar muchas cosas que quizás van a suceder, pero eso no implica que tenga la aprobación de Yahvé, el Dios de Israel. Por eso Yeshua nos advirtió, por eso Yeshua nos dijo que habrán muchos falsos y dice que en su nombre profetizarán. Dijo en su nombre. ¿Y sabes qué les va a decir? Que él no los conoce, que no tuvieron intimidad con él, que no conocen Torá. Vamos a ver qué dice Mateo 7, 22 y 23. Yo les recomiendo, aquellos que no tienen, ¿sí?, las escrituras tomadas del original hebreo a la traducción español, adquiera una, invierta, para que usted pueda salir de todas aquellas falsas enseñanzas que por años tuvimos. Y digo tuvimos porque también nosotros estábamos con vendas, también nosotros estábamos, ¿sí?, con esas vendas de hechizo de Jezabel, porque teníamos unas falsas enseñanzas. ¿Cómo así? Porque no estábamos enseñando desde la raíz hebrea que nos enseña la Torá. Pero bendito nuestro Abba, que nos abrió los ojos, que nos quitó las vendas mágicas para que hoy podamos decir: salí de Babilonia, salí de ese camino de error, salí de todo aquello que Jezabel tenía y manipulaba. Hoy puedo decirles que hemos salido de todo aquello que Babilonia nos ofrecía. Creíamos que estábamos bien con el Padre, no porque quizás estábamos trabajando ministerialmente por amor al dinero. El Padre nos libre de aquello. Este ministerio, sin conocer raíces hebreas, jamás fue partícipe, ¿sí?, de dádivas. Jamás cobró un centavo por enseñar, ni por llevar el mensaje de la palabra. Pero sí, estábamos engañados con las traducciones de la Biblia Reina Valera y de todas las Biblias que han traído engaño, que colocaron a conveniencia lo que debían escuchar el creyente. Pero bendito nuestro Abba, que nos sacó de la ignorancia, que nos sacó del error, que nos sacó de Babilonia y huimos de Babilonia. Mateo 7, 22 y 23 dice: en aquel día, dijo Yeshua, muchos me dirán: Adón, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros, muchos milagros en tu nombre? Mire, muchos. En el nombre, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero Yeshua dijo: entonces
les diré en su propia cara, nunca los conocí. Apártense de mí, transgresores de la Torá. En la versión Reina Valera usted va a encontrar, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y quizás no entendíamos qué era hacedor de maldad. Pero la traducción original dice transgresores de la Torá. O sea, tú que no obedeces Torá, tú que no cumples Torá, ¿cómo vas a profetizar si este templo, que es el templo de nuestro Padre, está contaminado? Comidas sacrificadas a ídolos. ¿Cómo vamos a profetizar con esta boca que estamos ingiriendo alimentos impuros? ¿Cómo vamos a profetizar? Yeshua le dijo, apártense de mí, transgresores de la Torá. Este tiempo nuestro Abba nos está direccionando a lo correcto, direccionando a la verdad, porque conoceremos la verdad, dijo él, y la verdad nos hará libres. Esa verdad, que es su palabra, que es su Torá, nos hizo libres de las religiones, nos hizo libres de Babilonia, nos hizo libres de la ignorancia a la cual veníamos atados por la religión por muchos años. El peligro de la falsa profecía, a más de llevar a la idolatría. ¿Por qué la idolatría? Porque quizás muchos dirán, no, pero es que ya no somos idólatras de los muñequitos de yeso, de cartón, ¿sí? De la idolatría, ¿por qué? Porque nuestra boca, cuando no conocemos de la Escritura, aún profanamos el nombre de nuestro Padre. Aún seguimos profanando su nombre. ¿Sí? Esas falsas profecías llevan a la idolatría, a la inmoralidad, ¿sí? A tener un letargo espiritual en los creyentes, creyentes adormecidos. Solo buscan tener experiencias pseudo espirituales. Hay muchos que solo les interesa, llega un profeta, ¿dónde está? Vamos, quiero escuchar. Hay muchos que están así. Solo quieren escuchar, tener una experiencia pseudo espiritual, pero eso no genera cambios en su vida. Y menos va a cambiar su mentalidad. Por eso el Padre en este tiempo nos está advirtiendo. Jezabel está arrastrando a muchos y los lleva a paradigmas, a palabras como si no hay sucesos o señales, entonces la enseñanza no sirve. Y así se está desviando el pueblo. Solamente con sensaciones kundalini, podemos decir. En ese momento, por el espíritu de Pitón, saltan, brincan, gritan. Ese tipo de sensaciones. Y la gente le gusta. A muchos creyentes les gusta eso. Tuercen, malinterpretan las escrituras porque no conocen desde el original. Porque no conocen la escritura, ¿sí? Tomada desde lo que dice la revisión en hebreo y ya traducida al español. Una serie de sucesos, de eventos a los cuales son arrastrados los creyentes, congresos, pero que no educan ni forman a las personas. En eso se ha convertido muchas congregaciones. Eventos, congresos, sucesos, músicas, pero no hay cambios, no hay formación, porque hay un pueblo que no quiere ser formado. Hay un pueblo que no quiere sentarse a escuchar formación. Cuando se habla de escuela profética, queremos es que el profeta venga y nos dé palabra profética. Estoy esperando una palabra profética, pero el pueblo no quiere ser formado. El pueblo no quiere escuchar formación. ¿Sí? Vemos en la palabra, ¿sí?, cómo un profeta de Judá
¿sí? Y un falso profeta en Betel, o el profeta viejo, el profeta desechado, el profeta que comía de la mesa de Jeroboam, hizo desviar, lo hizo salir del propósito de la palabra que el Padre le había entregado. Vamos a leer qué dice el primer libro de Reyes, capítulo 13. Vamos a leer. Todos conocemos este pasaje, yo sé que sí, a donde un profeta de Adonai es enviado a Judá a hablarle, a darle una palabra profética, pero una palabra profética de juicio, ¿sí?, al rey Jeroboam. Voy a leer desde el verso 7. Cuando el rey ve todo lo que hace el profeta de Adonai, el rey le dice al profeta: ven a mi casa, ven conmigo y come algo. Además, quiero hacerte un regalo. Pero el profeta de Adonai le dice al rey: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me ordenó Adonai Yahvé. Me dijo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. Eso se llama instrucción. ¿Cuál fue la instrucción del Padre para este profeta? Le dijo: no comas, no bebas agua, ¿sí?, ni regreses por el mismo camino. Esa fue la instrucción muy clara que le fue dada al profeta que llevó palabra a Jeroboam. Hasta ahí estaba muy bien el profeta. Le dice al rey: no voy a ir con usted, rey. No voy a aceptar sus regalos, así usted me dé la mitad de sus posesiones. No voy, porque tengo palabra de parte de Yahvé y él me ha dicho: allí no vas a comer, allí no vas a beber agua y no vas a regresar por el mismo camino. Hasta ahí se mantuvo firme en la instrucción del Padre. Como muchos, hemos recibido una instrucción y nos mantenemos firmes en la instrucción. Pero resulta, dice que él toma un camino diferente al que había tomado para ir de regreso, como se le fue ordenado, toma otro camino. Pero dice el verso 11 que en ese tiempo vivía en Betel un cierto profeta anciano. Cuando usted lee este profeta anciano, está hablando de un falso profeta o un profeta viejo, un profeta desechado, no viejo por la edad, un profeta desechado de Yahvé, un profeta que no recibía palabra de Yahvé, un profeta que se conformó en comer de la mesa, ¿sí?, de Jezabel, de la mesa de Jeroboam comía, ¿sí? ¿Por qué de Jezabel? Porque Jeroboam, ¿sí?, ¿qué hacía? Tenía ídolos, se había dado a la idolatría. Entonces, este profeta anciano, ¿sí?, se entera, usted lo puede leer en su casa, se entera de que había ido un profeta de Yahvé a hablar con el rey. Sus hijos le cuentan y se entera de todo lo que había hecho este profeta. Y él les dice: ¿por dónde se fue? ¿Por dónde se fue? Y los hijos le dicen: se fueron por este camino. Y él, este profeta desechado, dice que va y lo sigue, le va a dar alcance, va tras el profeta de Yahvé y lo encuentra. Dice el verso 14 que lo encuentra sentado debajo de una encina y le pregunta: ¿eres tú el varón de Elohim que vino de Judá? Y él le dice: sí, lo soy. Allí podemos ver algo que el verdadero profeta, dice la palabra, que el Rúa da testimonio de quiénes somos.
El espíritu de la profecía va a dar testimonio de quiénes somos. Podemos reconocer quién es un profeta verdadero y quién no. Pero este era un profeta desechado, era un falso profeta. ¿Por qué falso cuando ya es desechado? Cuando no está hablando verdad, cuando está hablando mentira. Cuando hablamos de falso profeta, no necesariamente quiere decir alguien que no fue llamado. Quizás fue llamado por el Padre, pero falso porque lo que está hablando ya no es la verdad de la palabra. ¿Por qué falso? Porque está hablando profecías que vienen quizás de sus emociones o a través del espíritu de Pitón, pero no de lo que el Padre ha hablado. Este viejo profeta, profeta desechado, falso profeta, ¿sí? Le dice, ven a comer a mi casa. Recuerden que él le había dicho al rey, no voy a ir porque no puedo comer aquí. Pero resulta que un falso profeta es usado por las tinieblas para desviar, para sacar del propósito al profeta verdadero, para hacerlo transgredir la instrucción que ya había recibido de parte del Padre. Recuerde que él le había dicho, allí tú no puedes comer, allí tú no puedes beber y tienes que ir por un camino diferente. Hasta ahí obedeció cuando la voz fue del rey. Pero cuando viene el profeta falso, le dice, ven a mi casa, él le dice, no puedo volver contigo, ni acompañarte. Le dijo el profeta de Yahvé, tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar. ¿Por qué en ese lugar? Porque en ese lugar, en esa tierra, en ese territorio, se habían levantado altares a los ídolos, a los becerros de oro que había hecho Jeroboam. Por eso el padre le dijo, aquí tú no puedes comer pan, aquí tú no puedes beber agua. El pan, símbolo profético, simbología profética de la palabra, de la Torá. ¿Dónde estamos comiendo? Cuidado, estás comiendo en lugares sacrificados a ídolos. En lugares donde hay fornicación, fornicación de la palabra. Idolatría significa aquello que se está haciendo en contra de la Torá. La instrucción fue clara. Y el profeta de Adonai le dice, no puedo, porque recibió una instrucción. Muchos han recibido instrucciones y estaban firmes en la instrucción que el Padre les había dado. Muchos con ministerios, con llamados, se mantenían firmes en la instrucción que el Padre había entregado. Pero aparece un falso profeta. Aparece un enviado de Jezabel. Y mire lo que le dice. Le dice, cuando el profeta de Adonai le dice, no puedo ni regresarme por el mismo camino, el profeta desechado le dice, también yo soy profeta como tú. Eso es lo que hace Jezabel. Enviarte un falso profeta para hacer que desobedezcas la instrucción que el Padre te ha dado. Eso es lo que hace un falso profeta, desviarte de los propósitos, sacarte del camino. Este falso profeta vino a sacarlo del camino. Él ya había tomado otro camino. Y él le dijo, no, ven conmigo a mi casa. O sea, vamos nuevamente. Eso es lo que hace un falso profeta. Te da falsas profecías para regresarte al lugar donde no debes de estar. Te da falsas profecías para hacerte ir en contra de la palabra que el Padre ya te ha entregado. Muchos han caído en las redes de Jezabel a través de las falsas profecías. Muchos ministerios están muertos a causa de la falsa profecía. El profeta desechado, el falso profeta le dice, mira, tú recibiste una palabra de parte de Yahvé, pero yo también soy profeta. Y mire qué más le dice, léalo allí. Yo también soy profeta como tú,
Y un ángel, obedeciendo a la palabra de Adonai Yahvé, me dijo: llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Eso es lo que hace la falsa profecía. Yahvé me ha hablado. Es más, a los que no conocen ni obedecen Torah dicen: Jehová me ha dicho, el Señor me ha dicho. Cuidado con los falsos. Cuidado con aquellos. El verdadero profeta nunca te va a hacer que vayas en contra de la instrucción del Padre. El verdadero profeta no te va a hablar profecía que vaya en contra de la palabra de Adonai Yahvé. El verdadero profeta te va a llevar a cumplir tu destino profético. El verdadero profeta te va a encaminar por el camino que debes de ir, no por el más fácil para hacerte transgredir. Tengamos mucho cuidado, porque es muy lamentable. En muchos ministerios, en muchas congregaciones, las falsas profecías han sacado, los han hecho a un lado del camino correcto. De muchos que con llamados ministeriales se dejaron seducir porque alguien les dijo: yo soy profeta. Porque alguien les dijo, como este desechado le dijo: yo también soy profeta y un ángel me ha enviado. Fue enviado a decirme que te regreses. Siempre les digo en esta casa que el primero que el Padre le habla es al profeta de la casa. Al verdadero profeta. Porque no todos, en todas las casas o en todos los ministerios hay profetas verdaderos. Hay muchos que están por allí autoproclamados o colocados por el hombre. Él se dejó engañar de este falso profeta porque le dijo que él era profeta, como tú, falso, porque él era un profeta de Jeroboam, un profeta que estaba dado a la idolatría, dado a Babilonia, dado a Jezabel. Y el verdadero profeta era un verdadero profeta de Yahvé y fue enviado por la palabra de Yahvé. Pero se dejó convencer de este falso. Se dejó convencer de que le dijo: yo también soy como tú, profeta. Y un ángel me habló y me dijo que te lleve. Si el Padre te dio una instrucción, Él mismo te volverá a dar la nueva instrucción. Cuidado, no te dejes engañar. Y dice el verso 19, y así lo engañó. Eso es lo que viene a hacer Jezabel. Eso es lo que viene a hacer Jezabel, a engañar. Así lo engañó. Y el varón de Elohim volvió con él, se volvió nuevamente. Se volvió nuevamente por el camino que se le había dicho que no tenía que regresar. ¿Y sabe algo? Y dice, volvió con él y comió y bebió en su casa. Eso es lo que quiere hacer Jezabel. Que muchos se vuelvan, ¿sí?, a ella o a este espíritu. Que vayan a su casa, es decir, que entren, que se sienten a su mesa, que les sirvan. Hay muchos con ministerios proféticos que han sido engañados, que estaban caminando bien, que estaban avanzando conforme a la palabra, conforme al diseño del Padre, y vino alguien y los sacó del propósito. El verdadero profeta no te va a hablar en contra de las instrucciones de Yahvé. El verdadero profeta te habla conforme a la palabra de Yahvé. Por eso tenemos que medir la profecía. ¿Sí? Esos falsos profetas son un peligro. ¿Qué otro falso profeta podemos ver en la palabra? En el libro de Números, capítulo 22, vemos a un Balaam. ¿Cuántos ya hemos leído esta historia de Balaam? Veamos un poquito para recordar. ¿Sí? Un peligro en la vida del creyente, un falso profeta. Un peligroso enemigo para un llamado profético es la soledad
y el aislamiento, es decir, de los demás. Balaam, el profeta, ¿sí?, que escuchaba a Yahvé, su nombre significa sin pueblo, andaba solo. Y eso afectó su llamado. ¿Sí? Afectó su llamado. Vamos a ver qué pasa con Balaam en Números 22. Vamos a ver rápidamente. Dice: los hombres de Israel se trasladaron y acamparon en las planicies de Moab, sobre la orilla del Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel le había hecho a los amorreos. Moab se asustó mucho del pueblo porque era numeroso, o sea, de Israel. Y Moab sintió aversión por él. Moab les dijo a los ancianos de Midian: ahora la quejilá lamerá todo lo que nos rodea, igual que el buey lame la vegetación del campo. Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. En aquellos días envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río de la tierra de los miembros de su pueblo, para convocarlo. Vemos aquí a un Balac que manda a llamar a Balaam y le manda este mensaje: he aquí que un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí que ha cubierto la faz de la tierra y se sienta frente a mí. Ahora, por favor, ven y maldice este pueblo por mí, pues es demasiado poderoso para mí. Tal vez pueda atacarlo y expulsarlo de la tierra. Y le dice en el mensaje Balac: pues yo sé que aquel a que tú bendices es bendito, y aquel al que tú maldices es maldito. Los ancianos de Moab y los ancianos de Midian fueron con encantamientos en las manos. Esto me sorprendió mucho. En otra traducción dice que cuando fueron a ver a Balaam, ¿sí?, estos ancianos dice que fueron con dádivas de adivinación. O sea que fueron con regalos, fueron con dádivas, con presentes, a fin de que Balaam venga a maldecir a Israel. Miren, podemos darnos cuenta un corazón de Balaam. El corazón que estaba o que amaba al dinero, a los regalos, a las dádivas. ¿Por qué el rey, ¿sí?, Balac, le envía esas dádivas de adivinación? Porque conocían que Balaam se movía a causa de las dádivas, se movía a causa de los presentes, se movía a causa de los regalos que le enviaban. Pero iba ¿a qué? A hacer lo que el que le enviaba el presente le diga. Es que este tiempo no ha cambiado mucho. Hay de aquellos que son enviados a llamar, aquellos que, como les decía hace un momento, la misma congregación tiene que pagar el viaje del profeta, tiene que pagar y quizás enviar las dádivas, los presentes, los regalos, a fin de que lleguen a darle el mensaje que el pueblo quiere escuchar. Como les decía, 3 días de impartición profética. ¿Acaso nosotros conocemos lo que el Padre quiere hacer? Un verdadero profeta es enviado con lo que el Padre lleva a entregar a ese pueblo. Pero acá iba la dádiva, el presente de adivinación, y también iba con la palabra que quería Balac que se le entregue, que diga, que maldiga a un pueblo. El verdadero profeta no maldice al pueblo de Adonai. El verdadero profeta no maldice al pueblo de Yahvé.
Y este hombre, Balac, sabía y le dice, sé que al que tú bendices es bendito y al que maldices es maldito. Tenía poder en sus palabras, pero no porque Yahvé le había entregado ese poder. Era un falso profeta, era un hechicero, era un brujo. Y podemos, si usted lee toda esta parte, que yo sé que ya lo hizo, pero vuelva a meditar, cómo el corazón de Balaam estaba entregado al dinero, estaba entregado a la codicia, estaba entregado a las dádivas que se le daban para que vaya a hacer lo que aquel que le envió los presentes le diga. ¿Sí? Esta historia de Balaam es muy hermosa y podemos meditar en ella. ¿Sí? Podemos cada día meditar en esta porción. Dice en el verso 10, vamos a leer más adelante un poquito más. Dice, en el verso 8. Cuando él recibe a estas personas, a estos ancianos, ¿sí? Los recibe, les dice, pasen la noche aquí, porque ya los ancianos le dijeron todo lo que Balac le había mandado. Ya le dijeron todo. Y él les dice, pasen la noche aquí y les daré una respuesta según Yahvé me hable. Así fue como estos hombres se quedaron allí durmiendo con Balaam. Yahvé vino a Balaam y le dijo, ¿quiénes son estos varones que están contigo? Y Balaam le dijo, Balac, hijo de Zippor, el rey de Moab, los envió a mí. Y he aquí que el pueblo que sale de Egipto ha cubierto la faz de la tierra. Ahora ve y maldícelo por mí, tal vez pueda hacer guerra contra él y expulsarlo. Y Yahvé le dijo a Balaam, no irás con ellos, no maldecirás al pueblo que es bendito. Cuando se convierte en un hechicero, cuando maldice al pueblo de Adonai Yahvé. Le dijo, no vas a maldecir. Pero algo que me causó curiosidad es que estos hombres fueron con dádivas de adivinación. Estos hombres fueron con regalos y con presentes. Y resulta que él los recibe. Porque aquí no le dice que no se los iba a entregar, que no se los iba a recibir. ¿Sí? Y resulta que cuando Yahvé le dice, no irás, Balaam se levanta a la mañana y le dice a los emisarios, ve a tu tierra, pues Yahvé se niega que yo vaya con ustedes. Mire la respuesta que le da este falso profeta, este hechicero. Yahvé se niega. O sea, en su corazón sí quería ir. En su corazón sí estaba ir. Pero le dijo, Yahvé se niega. Y me dijo, ¿sí? Que no vaya. Que no vaya porque es bendito. ¿Sí? Y dice que los emisarios de Moab se levantaron y vinieron a Balaam y le dijeron que Balaam se negó a venir con ellos. O sea, él nunca devolvió los presentes. Él recibió los presentes. Él se quedó con los presentes. Eso es lo que está en el corazón de un falso profeta. De un profeta que se mueve por amor al dinero, por amor a los presentes y que no le importa en absoluto cómo esté ese pueblo o esa congregación. Pero dice el verso 15, Balac continuó enviando mensajeros cada vez de rango más y más alto. O sea, mientras enviaba más mensajeros con rangos más altos, también estaba enviando más presentes. Estaba enviando más regalos.
Y ellos van a Balaam y le dicen, así dijo Balac, no te abstengas de venir a mí, pues te honraré grandemente y todo lo que me digas haré. Y ahora ve y maldice este pueblo por mí. Así es como se mueve un falso profeta. Podemos ver y podemos medir. Hay principios que nos van a ayudar a no caer bajo esos mantos hechiceros, bajo esos dones falsos de Jezabel y de Pitón. Al profeta se lo evalúa por el fruto. Y cuando estoy hablando por el fruto, estoy hablando con el ejemplo de Balaam. Profetas que se mueven por dádivas. Profetas que se mueven por el dinero. Profetas que se mueven por los regalos. Porque antes ya les llega el regalo. Porque antes ya les llega el dinero. Evaluemos por el fruto al verdadero profeta. ¿Qué otro principio nos va a ayudar a no caer bajo esos mantos de los falsos, de los de Jezabel, de los de Pitón? A la profecía, usted, de ahora en adelante, evalúela por la Torá. Evalúela por la Torá. El verdadero profeta jamás va a ir en contra de la Torá. Así como le dijo Yahvé, no vas a maldecir a este pueblo, es bendito. Ese era el pueblo de Israel. Ese era el pueblo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si hoy aquellos que dicen ser profetas rechazan la Torá que fue entregada para el pueblo de Israel, no para los judíos solamente, sino para el pueblo de Israel, es un falso profeta. Midamos por los frutos y a esa profecía evaluémosla por la Torá. Jezabel actúa de dos maneras contra los profetas. Los seduce, los sienta a la mesa. Dinero, inmoralidad sexual, idolatría. Si el profeta no cae en la seducción de Jezabel a través del dinero, a través de la inmoralidad sexual, de la idolatría, ¿sabe qué hace? Los intimida, los persigue y los mata. Por eso, el profeta tiene que estar guardado, tiene que estar protegido, tiene que estar en ese gosén llamado Torá, para que Jezabel no venga a destruir a ese profeta. ¿Por qué Balaam se convirtió de profeta a un falso profeta? Falso porque ya no hablaba palabra de Yahvé. Se convirtió en un hechicero porque aquel que habla de cualquier otra fuente menos de Yahvé es un hechicero. Porque era un profeta solitario. Hoy hay muchos que como llanero solitario, yo no necesito de nadie, yo fui llamada, yo soy profeta y listo. La protección contra Jezabel y Pitón es la Torá. Pero, ¿quién es tu maestro de Torá? Sujeción a la autoridad. Hay aquellos que no les gusta sujetarse a autoridad. Hay aquellos que más bien les gusta rebelarse a la autoridad. Cuando nosotros estamos sujetos al Padre y conocemos de sujeción a la autoridad, Jezabel no entra.
¿Sabe por qué? Porque a Jezabel no le gusta sujetarse. Si nosotros leemos en la palabra, ¿sí?, podemos ver que hay un modelo y podemos ver en el tiempo de los profetas, habían compañías de profetas, en donde hay un jefe o un padre de los profetas, a donde hay un líder, a donde hay una autoridad. Pablo dijo que los profetas se sujetan a los profetas. Un profeta solitario es el bocadillo preferido para Jezabel. He escuchado a muchos que dicen, soy libre como el viento, no necesito de nadie. Voy a leerles un poquito de lo de las compañías de profetas. Vamos a ver qué le dijo Samuel a Saúl. Esto está en el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 5. Después de esto, le dijo Samuel a Saúl, llegarás a la colina de Elohim, donde está el campamento de los filisteos. Ahí hay una guarnición de los filisteos. Al llegar allí a la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas descendiendo del lugar alto, precedidos por liras, panderos, flautas y arpas, y ellos estarán profetizando. Entonces el Ruach de Yahvé caerá sobre ti, profetizarás con ellos y serás mudado o convertido en otro hombre. Aquí podemos ver esta compañía de profetas. Aquí dice que te encontrarás con un grupo de profetas que dice que estaban descendiendo del lugar alto y eran precedidos por liras, panderos, flautas y arpas, y ellos estaban profetizando. Esta no es la enseñanza, pero profeta conoce de adoración. La atmósfera del profeta es adorar. El profeta es un adorador. El profeta no es el que profetiza, profetiza y profetiza, no. El don de profecía también puede darles una palabra. Pero hoy hay una equivocación muy grande y se cree que todos son profetas porque quizás te dé una palabra de ciencia, te dé una profecía. Tengamos mucho cuidado. Podemos ver cómo, ¿sí?, en este tiempo de los profetas habían compañías de profetas. Cómo se movían, ¿sí?, en una compañía de profetas a donde eran preparados, a donde ellos subían a los lugares altos, a donde allí estaban aprendiendo, allí estaban ellos adorando, porque dice que también estaban liras, panderos, flautas, arpas, adoraban, ¿sí? Mire, la unción profética se pega. ¿Y por qué les digo se pega? Miremos lo que les dijo. Que el Ruach de Yahvé iba a caer sobre él, sobre Saúl, y también iba a profetizar. Y Saúl no era profeta, pero iba a profetizar. Y serás mudado en otro hombre. La unción profética trae cambios. La unción profética viene acá a transformar tu vida cuando te dejas formar. Por eso necesitamos entrar en una compañía de profetas, en una escuela profética, a donde reciba formación. No nos contentemos, no nos alegremos con estar en congresos, en eventos y en tantas cosas que no van a traer cambios a tu vida. Si tienes un llamado ministerial, necesitas ser formado. Y no solamente porque seas profeta. Quizás tienes un llamado a otro ministerio, pero aunque no todos sean profetas, todos necesitamos estar bajo una unción profética para tener discernimiento de espíritus. A Saúl le dijo Samuel
que el Ruach de Yahvé vendría sobre él y que iba a profetizar con ellos y que iba a ser cambiado, mudado a otro hombre, porque la unción profética trae cambios a tu vida, porque estar donde hay una unción profética, hay una atmósfera profética, cambia tu vida. Y dice la escritura en 10:10 del primer libro de Samuel, cuando ellos llegaron a la colina, allí delante de él había un grupo de profetas. El Ruach de Yahvé cayó sobre él, o sea, sobre Saúl, y profetizó junto con ellos. La unción profética se pega. La unción profética trae un fuego que enciende fuego. Los hijos de esta casa pueden dar testimonio. Y yo me gozaba y decía, me gozo de saber que ya profetizan, que hasta me entregan palabras a mí. Y me gozaba en esta semana, porque eso es lo que hace un verdadero líder. Eso es lo que hace un verdadero mentor, un guía, un maestro. Se goza de que tú vayas avanzando. Y yo me gozaba de ver cómo el Padre está usando a estas voces proféticas en esta casa para profetizar, para dar palabra. Porque la unción profética se pega. La unción profética es un fuego que enciende el fuego. Así como las tinieblas también imparten de las tinieblas. La unción profética de Adonai Yahvé imparte fuego de nuestro Abba. Imparte fuego que viene a mudarte a otra persona. No vas a ser igual. Y los que son parte de esta casa van a dar testimonio de cómo han sido impartidos por ese fuego. Están profetizando. Cómo se han levantado voces proféticas en este tiempo. Cómo el Padre les ha impartido de su Ruach. Un fuego enciende. Te enciende. Los profetas se sujetan a los profetas. Y los profetas nos sujetamos al espíritu de la profecía, que es Yeshua. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Y con falsas profecías, el pueblo se corrompe. Cada uno de nosotros decidimos dónde queremos estar. ¿Dónde queremos comer? ¿De qué agua queremos beber? Cuando estamos comiendo el pan que da vida, y el agua que es de la fuente correcta. El agua, su Torá. El pan, su palabra. Vas a ser cambiado cuando estés rodeados de aquel fuego. Ese fuego te va a encender. Amén. Que nuestro Abba Kadosh continúe a cada uno de nosotros llevándonos de más a más, llevándonos de aumento en aumento como la luz de la aurora. Que no seamos engañados, que no seamos confundidos y que el fuego de la unción profética que viene de parte de Yahvé venga sobre tu vida y desate ese fuego sobre ti, ese fuego que no te deje estar quieto, ese fuego que te levante, ese fuego que te movilice, ese fuego que te lleve a avanzar, ese fuego que te diga vamos. De la mano de Yahvé, tú vas por el camino correcto. Amén, amén y amén. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos el próximo lunes en Escuela Profética. Y para los que quieran recibir enseñanzas de Torah, escríbanos para que puedas recibir cada día una porción, para que puedas recibir los Shabbat. También esa porción es enseñanza de Torah. Recuerda que este tiempo el Padre está llamando a comer del pan y a beber de esas aguas, de esas fuentes verdaderas. Shalom, shalom a todos. Un fuerte abrazo.